Hola, buenos días a todos. Soy el pastor Francisco Vázquez, aquí desde Los Barriles, transmitiendo en vivo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de permitirnos estar aquí, ¿verdad? Una vez más, hace un tiempo que no grababa, porque pues parecía que ya estaba abierto todo, pero otra vez nos cierran las iglesias, aunque hemos tenido estudios bíblicos afuera en el patio, no a la iglesia, pero no hemos dejado de compartir el Evangelio y le damos gracias a Dios por ello, porque todas las cosas pasan para bien, ¿verdad? La Biblia nos enseña que todo ayuda para bien y pues reciban un cordial saludo desde Los Barriles a todo el que me pueda escuchar, el que pueda oír este mensaje. Le damos gracias a Dios que estamos vivos todavía, que estamos prosiguiendo hacia la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así es que oremos en este momento. Gracias, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor, de pues, estar aquí en este televisor, en esta pantalla, y gracias al Internet que podemos comunicarnos con otros, Padre, y pues, a reflexionar en una lección que se llama el nuevo lenguaje. Padre, inspíranos, danos entendimiento, lo que haya que corregir, lo corregimos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, en este día 12 de julio de 07-21, siendo las 10:44 de la mañana, ¿verdad? Saludos a todos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice la palabra de Dios en Juan 8:43. Juan, en el capítulo 1, versículo 1, comienza su libro diciendo, en el principio era el verbo, palabra creadora, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El poder que tiene la palabra es muy fuerte. Dios, con el poder de su palabra, hizo todas las cosas, ¿verdad? En el verso 2 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En gramática tradicional, una palabra es cada uno de, de los segmentos limitados por pausas, espacios en la cadena hablada, escrita, que puede aparecer en otras posiciones y que está dotado de una función. La palabra que pronunciamos también tiene poder para agradar o para dañar. Se dice que las palabras duelen más que los golpes. Las palabras duelen más que los golpes. Cuando usamos nuestra lengua, esto puede ser una bendición o una maldición. Aprendamos a usar y a refrenar nuestro lenguaje. El lenguaje original, Génesis 11:1 afirma, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Según los eruditos, son las lenguas semíticas, son una familia de lenguas afroasiáticas que se desarrollaron sobre todo por Oriente Próximo y el norte y este de África. Toman su nombre del personaje bíblico Sem, el hijo de Noé, cuyos descendientes serían en base a la historia bíblica y a la tradición. Los pueblos semitas, las lenguas semíticas más habladas en el presente son el árabe, el amárico y el hebreo. De la familia semítica, se conservan registros escritos interrumpidos desde el 2500 a.C. hasta el presente, lo que hace de ella la mejor testimoniada históricamente. Compárense los 4500 años de registro de lenguas semíticas con los
algo más de 3.000 años de texto en lenguas chinas. A los 3.400 años de textos griegos o los 3.200 años que median entre las primeras inscripciones en egipcio antiguo y los últimos textos en copto. Todas las lenguas semíticas del grupo oriental están actualmente extinguidas. A esta rama pertenece a la lengua semítica más antigua conocida, el acadio, que se hablaba en zonas del actual Irak. Las referencias a los ríos mencionados en el huerto de Edén indica el inicio del ser humano en ese país. Las más antiguas inscripciones en acadio datan de la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo y utilizan la escritura cuneiforme tomada de los sumerios hace el 2000 antes de Cristo. El acadio se fragmentó en dos lenguas diferentes, el babilonio, hablado en el sur de Mesopotamia, y el asirio, hablado en el norte. Las lenguas cananeas son principalmente el fenicio, púnico, moabita, edomita, hebreo y onita también. Hay indicios de que el fenicio se hablaba y escribía a mediados del segundo milenio antes de nuestra era, aunque solo existen inscripciones en esa lengua a partir del año 1000 antes de Cristo, extendidas por todo el Mediterráneo oriental. La Biblia fue escrita en tres lenguas diferentes: el hebreo, la primera inscripción conocida en esta lengua data del año 925 antes de Cristo, y muchos de los libros de la Biblia están escritos en dicha lengua. Sin embargo, a partir del siglo IV antes de Cristo sufre la dura competencia del arameo. Se extinguió finalmente en el siglo II, sobreviviendo solo como lengua litúrgica. Fue recuperado con esfuerzos a partir del siglo XIX por los sionistas, que necesitaban una lengua franca para los emigrantes judíos en Palestina, procedentes de todos los rincones del mundo, y es hoy la lengua oficial del Estado de Israel, con unos 6 millones de hablantes. El arameo, documentado desde el año 850 a.C., en Siria se extendió rápidamente por todo Oriente Próximo, llegando a convertirse en la lengua franca de un extensísimo territorio que se extendía desde Afganistán hasta Egipto. Siguió siendo en competencia con el griego el idioma más importante de Oriente Próximo, hasta que, tras el advenimiento del Islam, fue desplazado por el árabe. Estuvo dividido en varios dialectos, clasificados en dos grandes grupos: arameo occidental y arameo oriental. El arameo subsiste en la actualidad. Se estima que hay unos 400.000 hablantes de esa lengua, la mayor parte de ellos en el área de Oriente Próximo. Esdras 4:7 dice: también en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. El griego, la koiné del griego, lengua común, fue una variedad de la lengua griega utilizada en el mundo helenístico, es decir, en el periodo subsiguiente a la conquista de Alejandro Magno. Esta variedad también se le ha llamado a veces griego helenístico. También existió el griego clásico. Esta lengua fue utilizada para escribir en el Nuevo Testamento. En ese tiempo el griego era el idioma oficial del imperio. La torre de Babel, recordemos lo que dice Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El verso 4 dice que dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es curioso, pero lo que no quería el hombre es ser esparcidos. Querían edificar juntos, hacerse fuertes, tener un nombre, ser conocidos por sus proezas, pero con sus actos Dios les esparció. Los versos 6 al 8 nos comentan la decisión de Dios. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje,
y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. La separación de lenguas significa la fragmentación de la unidad, la división, y la división significa la caída, porque la voluntad del hombre no puede realizarse si su ego está dividido. La división no fue solo entre personas, fue además en cada uno de nosotros. Jesús dijo en Lucas 11:17, más el conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Un nuevo lenguaje, la glosalialia o don de lenguas del griego glosal, lengua lalein, hablar, es la vocalización de un idioma existente pero desconocido al que habla. Pocas palabras es hablar en una lengua desconocida y magnificar las maravillas de nuestro Dios. Dice la escritura en Hechos 2:9 que había gentes provenientes partos, medos, elamitas, mesopotamios, de Judea, capadocios, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, más allá de Sirene, romanos, cretenses y árabes. Y ellos se preguntaban en el 2:8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? La evidencia de que hemos recibido el bautismo del Espíritu es que le hablemos en otras lenguas, en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, Hechos 2:11, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, Hechos 19:6. La lección pasada estuvimos recibiendo el viento recio que soplaba, que llenó la casa y a cada uno de ellos, y ese viento nos produce un ruido fuerte, recio, cuando hablamos en lenguas. Por lo general, quien lo hace habla fuerte, recio, a veces grita o llora. Cada quien recibe una experiencia diferente, pero igual de inolvidable es el día de gran gozo. Estamos seguros que Dios está en nosotros. No hay una regla para todos, no solo en intensidad, movimientos y lenguas, sino que cada quien lo hace según el Espíritu le da que hable. Hechos 2:4. Verdades sobre el hablar en lenguas. Cuando las personas hablan en lenguas, lo hacen para exaltar y alabar a Dios por todas sus maravillas. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Nadie las entiende, solo Dios, a menos que esté presente alguna persona que hable dicho lenguaje, por lo cual el que hable lengua extraña pida en oración poner interpretarla. Primero de Corintios 14:13. Lo que está hablando son misterios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende aún que por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. Las lenguas son para su autoedificación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. 1 Corintios 14:4. La idea sería el poder interpretarse y debe orar por ello, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. 1 Corintios 14:13. Sirven como señal para los incrédulos, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Primero de Corintios 14:22. El espíritu no viola mi autoridad y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Primero de Corintios 14:32. ¿Puede hablar en otras lenguas de manera privada o pública? No se puede impedir hablar en lenguas, pero todo en orden. Así que, hermanos, procura profetizar y no impidáis al hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:39-40. El propósito de Dios con el mover del Espíritu Santo, la evidencia del hablar en lenguas es la edificación de la iglesia. Esto sucede cuando hay interpretación. Las lenguas pueden ser usadas en la oración. Esta es una bendición y privilegio para todos los santos.
Cuando se recibe en público y no hay interpretación, entonces el cristiano es solo quien se edifica a sí mismo. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. Se puede usar el mismo texto para el siguiente punto del canto. En el canto, al igual que la oración, algunos hablan en lenguas, pero cantando. Es menos común el hacerlo de esta manera. Esa persona y los demás no entienden las palabras, pero quizás puedan reconocer la melodía o música. Normalmente cantamos con el entendimiento. ¿Qué debo de hacer para hablar en lenguas? No hay un procedimiento igual para todos. Algunos lo han recibido el primer día que asisten al templo, otros en su casa buscando de Dios, son tocados por ese poder. Unos lo reciben al momento de ser sumergidos en el bautismo en agua y también lo reciben las lenguas. El caso lamentable es de aquellos que no lo han recibido, que pasa el tiempo y no se interesan para recibirlo, o lo que es peor, a lo mejor quieren recibirlo, pero hay algún impedimento para hacerlo. Es interesante el mensaje de Jesús al respecto. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le daría una piedra? O si pescado en lugar de pescado le daría una serpiente? O si le pide un huevo le daría un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:11 al 13. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debemos empezar a orar y humillarte delante de Dios. Puedes ayunar, leer la palabra, prepararte para que Dios te llene de su poder. Examina tu corazón, pide a Dios que lo limpie y te puedas gozar. Conclusión de esta reflexión breve. ¿Ya estás listo para hablar en lenguas? ¿Ya lo hiciste, pero tienes mucho que no lo vuelves a hacer? Ten cuidado, no contristes al Espíritu Santo, no lo hagas que se duela. No apaguéis el Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Ya que hemos estado hablando de un nuevo lenguaje, el cristiano, aun cuando no haya hablado en lenguas, otras lenguas, sus palabras deben ser diferentes a las que antes hablaba. Ahora somos nuevas criaturas. Por eso quiero terminar con este pasaje bíblico de Efesios 4:22 al 30. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana por permitirnos, Señor, una vez más poder meditar en tu palabra, Señor, en este tema de esta hermosa mañana, Señor. Bendice a mis hermanos aquí en Los Barriles, Piedra Angular Barriles y Campamento. Te pedimos, Señor, por todos los miembros, Padre de la iglesia, si hay enfermedades, sana, los que tengan problemas, ayúdales para resolver sus problemas, Señor, y los que no tienen trabajo, que lo dudo, aquí en estas áreas hay mucho trabajo. Bendice a todos, Señor. Padre, bendice a nuestros hermanos de Cabo San Lucas también, de nuestros hermanos de La Paz, a los pastores de la Alianza Misionera Cristiana, la mesa directiva de la República Mexicana y de toda Baja, Señor. Bendice a todos los pastores de diferentes denominaciones también y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. El que pueda y escuchar este video, pues bendiciones y ora por nosotros aquí en este pequeño lugar de Los Barriles. Bienvenido a Los Barriles. Estamos atrás de la gasolinera Repsol.
a la salida ya casi de los barriles para irnos a La Paz, a espaldas. Visítanos cuando gustes, lunes 7 de la noche oración, jueves culto, domingo culto 10 de la mañana. Dios te bendiga.